Sacsayhuamán, Cusco, Perú. El monumento arqueológico más misteriosa y enigmática de las Américas. Durante siglos, los investigadores de esta maravilla arqueológica se han preguntado, ¿quiénes fueron los hombres que edificaron este monstruoso monumento arqueológico? ¿Y cómo lo hicieron? Con piedras que pesan toneladas, que desafían a las explicaciones convencionales. Son muy sorprendentes los muros construidos en las tres cercas. ¿Qué poderoso genio constructor pudo hacer esto? ¿Qué técnicas pudieron aplicar para hacer estas asombrosas obras? Los incas son los constructores de este yacimiento arqueológico. Sus habitantes de ese tiempo sabían trabajar la piedra muy profesionalmente, y por supuesto que lo hicieron. La segunda casa del sol de Sacsayhuamán. La joya de la civilización inca, Sacsayhuamán. La misteriosa construcción arquitectónica se halla a 2 kilómetros de la ciudad de Cusco. Fue construido durante 70 años aproximadamente. Es Pachacuti Inca, que inicia haciendo traer bloques de piedra al lugar donde se construiría la segunda casa del sol. Y su hijo Tupac Yupanqui, el 10º gobernante inca, al recordarse que su padre había urbanizado la ciudad de Cusco en forma de puma y que le faltaba su cabeza. Entonces, al recordarse ese momento, que su padre le dijo, más que un hijo mío lo concluya. Pues para cumplir el mandato de su padre, ordena que viniesen desde las provincias más de 20.000 hombres para la construcción de Sacsayhuamán. Los documentos del siglo XVI y XVII son valiosos, porque en ahí mencionan cómo trabajaron los 20.000 hombres, y dicen, los 4.000 de estos hombres quebrantaban las piedras y sacaban los bloques. Los 6.000 las andaban trayendo con grandes maromas de cueros y otros estaban abriendo zanjas y cimientos. Pero ¿cuál fue el propósito de este yacimiento arquitectónico? Con muros zigzagueantes que parecen simbolizar algo, con torreones, con rocas labradas tan a perfección, accesos que conducen al corazón de esta maravilla construido por los incas, y unos laberintos que conducen al misterio de su pasado. Las construcciones de Sacsayhuamán están repletas de una antigua tecnología y conocimiento. 3 misteriosos muros zigzagueantes destacan en el corazón de Sacsayhuamán, los restos de una civilización inca. Estos 3 muros en forma de zigzag representan la cabeza jaspeada del puma, el animal más sagrado de los incas. Y otros hipotizan que sería la representación del rayo, lo cual, haciendo análisis comparativo con los ceramios y textiles incas, no se ha evidenciado la representación del rayo en ese sentido, o se sabe cómo se representaban los fenómenos naturales. Lo que sí es evidente, estas 3 cercas configuran la cabeza jaspeada del puma. ¿Pero por qué? ¿Por qué hacer una ciudad puma? ¿Cuál era el propósito? El puma fue considerado como una deidad especial, asimismo fue representado en esta ciudad sagrada, para así simbolizar la ciudad más fuerte y poderosa de los Andes, es decir, su capital política y militar de los incas. Ahora, resulta muy difícil comprender cómo hicieron, hace 500 años antes de la invención de la rueda. Los incas levantaron esta colosal obra, que en la actualidad sigue dejando perplejo a todo el mundo. ¿Y cómo era posible transportar los bloques tan pesados encima de otros? Los incas emplearon una técnica muy fácil, o cualquier otra sociedad emplearía en su época. Los arquitectos incas eran grandes genios. ¿Tú cómo vas a transportar un bloque de piedra encima de la otra que está ya construido? Lo que necesitas es hacer planos inclinados. Por ahí lo transportas. Es como esta. Haces un plano, lo rellenas con tierra toda esta parte
y por encima lo transportas todo ese bloque. Aquí llegas. Ahí es recién donde vas a trabajar al bloque. Lo vas a trabajar a perfección. Entonces, para que tú encajes tan a perfección a este bloque que ya está encajado en la parte de abajo, para encajar aquí tan perfecto, necesitas sacar medidas, proporciones, una geometría obviamente, lo sacas tan a perfección, medidas, y lo tallas con piedras rudimentarias a este bloque. Cuando ya esté listo, lo único que vas a hacer es encajarlos tan a perfección. Entonces es así como los incas encajaban. Y no soy el único que piensa de esa manera. También el ingeniero Félix Ortiz. La mampostería de trabajos en los muros es asombroso. Los antiguos constructores no hicieron nada al azar. Cada una de las piedras trabajadas fueron ejecutadas expertamente. Es curioso observar que cada una de las esquinas están alineadas perfectamente. Pero lo que llama más la atención son los bloques de piedras más grandes de las esquinas de la primera cerca, que sirvieron como columnas y manteniendo sismo resistente a la arquitectura de Sacsayhuamán. Pero muchos se preguntan cómo han sido posibles transportarlos, estas tan gigantescas bloques de piedra. La respuesta lo tienes ahí, porque muchos de estos bloques no era necesario transportarlas, porque ya yacían en el mismo sitio, solo que se necesitó de acomodarlos. Uno de los más impresionantes es este bloque que llega a pesar 28 toneladas. Estos dos bloques gigantescas de piedra que vemos ya estaban en el mismo sitio, no han sido movidos, pero para que tenga la belleza se tenía que colocar esta piedra. Investigaciones desarrolladas de los científicos rusos evidencian que este bloque de piedra no es una piedra natural, sino una piedra armada. Es un superconcreto andino. Estudios desarrollados utilizando cámaras microscópicas ópticos se observa que todos los fósiles son trituradas. ¿Eso qué quiere decir? Que la piedra ha sido molida, pulverizada y utilizando ciertos componentes químicos sacados de las plantas o productos, se ha endurecido esta piedra. Y estas de los dos lados son piedras naturales, porque los fósiles no son trituradas. Solo hay algunas piedras concreto, en su mayoría son naturales. Impresionantes conocimientos empleados por los incas, que hoy en la actualidad nos siguen sorprendiendo con su tecnología. Es increíble y complicado de explicar cada uno de los misterios de Sacsayhuamán. Ahora, las crónicas escritas en el siglo XVI y XVII nos revelan algo interesante. Dicen que pasando aquellas tres cercas, habían tres torreones grandes con sus ventanas que miraban a la ciudad. ¿Pero por qué? Actualmente no podemos apreciar esos tres torreones. Que el principal se llamaba Muyujmarca y otros que estaban cerca, Paucarmarca y Sayajmarca. Ahora, las excavaciones arqueológicas de Sacsayhuamán demuestran los cimientos de esas construcciones. No solo eran mitos o leyendas escritos por las crónicas, eran una realidad. ¿Pero qué pasó? ¿Qué sucedió con esas construcciones? Cuando llegaron los primeros conquistadores españoles, destruyeron todo, con el propósito de evangelizar. Con sus piedras que estaban edificados, se edificaron otros templos. Hoy solo quedan ruinas y solo cimientos de aquellas construcciones que fueron una maravilla. Pero hoy entraremos por computador en un Sacsayhuamán virtual, utilizando los avanzados gráficos, mostrándoles
de la magnificencia de esta obra arquitectónica del Torreón de Muyuxmarca. De tal forma, su arquitectura era única en Cusco. Como esta obra arquitectónica no se ha encontrado en ningún lugar de forma circular. ¿Y cuál era el propósito de este torreón? Hay documentos que dicen el torreón era un lugar donde se guardaban armas de guerra y otros objetos preciados. Gracias a la arqueología se evidencia canales de agua. Ya también se plantea que sería un reservorio de agua y muchas otras cosas. Otros lo llaman como observatorio astronómico, pero son hipótesis. A ciencia cierta no se sabe la función exacta de estos torreones. Pero en este episodio viajaremos en el tiempo y retrocederemos en la historia hasta la rebelión de Manco Inca, cuando se dio la batalla más sangrienta en contra de los españoles. Uno de los soldados más valerosos, viendo la total perdición de este enfrentamiento, se lanzó del torreón más alto para no caer en las manos de los españoles, pero sin antes, con un tiro de honda, herirlo de muerte a Juan Pizarro. Aunque Sacsayhuamán es famoso por tener una construcción megalítica, pero los investigadores sospechan que un monumento de este calibre debería tener otros usos. Ahora, estando en el medio de las tres cercas del monumento arquitectónico, cabe mencionar a los investigadores del Museo de Piedras Cusco, Johan Medrano y Florentino Zuma, quienes evidencian la existencia iconográfica en sus muros de su arquitectura, como serpientes, pumas, llamas, alpacas, aves y entre otros, que se configuraron a simetría y proporción. No son los únicos iconografías en Choquequirao, también se configuró en todos los centros arqueológicos. Los pioneros de este trabajo de investigación son los prestigiosos investigadores, el historiador Fernando Elorrieta Salazar, el señor Juan Carlos Machicado, que los cuales, entre mi persona y Johan Medrano, venimos complementando y sustentando para Museo de Piedras Cusco. Tan espectaculares hallazgos que cambiaron nuestra forma de ver Sacsayhuamán. Los arquitectos que edificaron estas construcciones hicieron con un solo propósito, de que su obra tan maestra perduraría eternamente sólida y mostrar la grandeza de su pueblo. Entonces, la segunda Casa del Sol de Sacsayhuamán, aparte de complementar con el diseño arquitectónico de la ciudad de Cusco, también era una huaca multifuncional. Hoy duerme en el pasado y la historia. Obviamente Sacsayhuamán se merece de otros capítulos. Nuestro siguiente video se viene de la maravilla del mundo Machu Picchu. Pasa la voz y comparte. Y no te olvides suscribirte. Soy Florentino Zuma para Culture Channel.